Hola, soy Óscar Enviz, instalador de Enganches Aragón. En esta ocasión vamos a hacer el montaje del enganche y el kit electrónico sobre este Lexus UX. Para evitar problemas durante la instalación, comprobaremos antes de comenzar que tenemos todo lo necesario para su correcta colocación. En esta ocasión vamos a montar una bola desmontable vertical, siendo los mismos pasos tanto para bola fija como bola desmontable horizontal. Vamos con la instalación. Para la instalación de este enganche es necesario desmontar el paragolpes. Para ello comenzaremos por la parte inferior, desmontando grapas y tornillos. Vamos a levantar el vehículo. Retiraremos las grapas que tenemos a primera vista, empezando por los extremos y rodean todo el paragolpes. En el paso de ruedas nos encontraremos un tornillo en la parte superior de Tor de 25 y una grapa en esta zona de aquí. Retirada la grapa y el tornillo, podremos quitar lo que es el paso de rueda, porque tenemos que quitar una grapa debajo de esta moldura. Para ello tendremos que ir tirando con cuidado. Yo lo que hago es, por la parte trasera, voy haciendo presión sobre estas grapas para hacer que vaya saltando una a una. Como podéis ver, se va haciendo con calma, van saliendo. La moldura la dejaremos así sin desmontarla del todo. Y retiraremos la grapa que os comentaba anteriormente, que es esta que vemos aquí. En el paso de rueda derecho haremos exactamente los mismos pasos. En la parte derecha y en la izquierda quitaremos el protector plástico que tapa el tornillo que tendremos que desmontar para poder quitar el paragolpes. Retirados los tornillos podremos ir levantando las esquinas del paragolpes. Tenemos ya quitado un lado, repetimos la operación en este otro. Y ahora tenemos que soltar las grapas de la parte central. Tiraremos en ambos lados y ahora con cuidado lo sacamos del alojamiento. Aquí vemos el conector de la instalación del paragolpes. Retirado el conector, podremos desmontar el paragolpes. Retirado el paragolpes, quitaremos el refuerzo metálico. Tener en cuenta que los largueros van por el interior y van atornillados por las caras exteriores del chasis. Retiramos el refuerzo teniendo presente que no se utiliza. Como siempre os aconsejo volver a colocar los tornillos que van sujetando el frontal, debido a que en muchos casos comunican con el interior del chasis y de esta forma evitaremos que nos entre agua. Esta pieza no es necesaria que la desmontéis vosotros si queréis. Yo lo voy a hacer para que veáis con más facilidad dónde tenemos los puntos de anclaje. Uno es este que veis aquí, que va con una grapa plástica. En el mismo larguero, pero un poco más adelante, vemos que hay bastantes pegotes de pasta. Uno de ellos, que en este caso es este de aquí, es el que nos tapa el orificio del enganche. Quitaremos la masilla y podemos descubrir ya el orificio. Introduciremos la pieza. Teniendo en cuenta que no tiene mano, podemos coger tanto una como otra. Hacemos coincidir el punto de la parte posterior. Tornillo de 12, arandela de 12 y arandela Grower. En este otro punto va el tornillo de 16, también con arandela de 16 y arandela Grower. Mismos pasos en el lado derecho, introduciéndola
por su sitio, teniendo en cuenta que hay solamente una ranura muy fina por donde puede pasar al final del larguero. Tornillo de 12 para el tornillo que estamos poniendo ahora y tornillo de 16 para este otro. Antes de que coloquemos el cuerpo central del enganche, yo os recomiendo que quitéis esta brida de aquí, ¿vale? Cortaremos la brida y sacamos estas grapas de su sitio. Ahora vais a entender el porqué. Como podéis ver, si llegamos a dejar esa grapa en el sitio, el enganche no nos entraría. De esta forma colocamos primero los tornillos en ambos laterales, tornillos de 12 con la tuerca moleteada. Volvemos a colocar las grapas que sujetaban el cableado. De esta forma ya no interfieren con el enganche. Dada la peculiaridad de este vehículo que lleva esta parte independiente del paragolpes, en esta zona es donde tendremos que realizar el recorte. Para ello yo me voy a ayudar de una sierra circular y haremos un recorte lo suficientemente grande como para que podamos, por un lado, quitar y poner con la ruleta de la extraíble vertical y por otro lado que nos baje la base de enchufe. Con la ayuda de una lija lima, o en este caso lo que yo utilizo es un estropajo de fibras, afinaremos el recorte realizado. Colocaremos la bola, poniendo el tornillo de 12-25 en el lateral de la derecha, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Tornillo de 12-25 también en el lateral derecho de sujeción de la bola, en la parte superior. Y en la parte inferior colocaremos el soporte de la base de enchufe con la anilla de seguridad. En esta ocasión con tornillo de 12-35. Una vez terminado de aproximar todos los tornillos, le daremos el par de aprietes necesario. Os adjunto la tabla donde lo podréis ver. Tened en cuenta que son tornillos de 12 y 2 de 16. Colocaremos el soporte de base de enchufe teniendo en cuenta que la ranura la tenemos que hacer coincidir con la ranura que tenemos aquí. La arandela y la tuerca autoblocante la pondremos y lo apretaremos lo suficiente como para evitar que esto caiga por su propio peso. Para el kit electrónico de este Lexus, varias son las opciones que podemos ver en nuestra página web. Como kit recomendado, vemos que tenemos el Aragon Pro y tenemos opciones de montar o un kit específico el cual va conectado directamente a los pilotos y localizando señal de antiniebla en el portón y señal de marcha atrás en el paragolpes. Pero en este caso elegimos el kit Aragon Pro debido a que tiene las mismas funciones que un kit específico. No interacciona con el vehículo y no causa ningún tipo de fallo. El tema del positivo directo lo cogeremos igualmente que en el específico de la batería trasera en el caso de este vehículo, que es un vehículo híbrido, y en la parte delantera, en la caja de fusibles, en los vehículos gasolina. Tanto si montamos el kit específico como el kit Aragon Pro, será necesario que destapicemos el interior del maletero. Como podéis ver, tenemos la batería aquí, retiraremos la tapa que la cubre. Quitamos también una rosca que lleva aquí, es una rosca plástica, y podemos quitar este protector que vemos aquí. Retiraremos también este plástico, otra rosca plástica que vemos aquí, y podemos retirar este otro tapizado. Para poder facilitarnos el paso del cable de izquierda a derecha y acceder también al cableado, quitaremos la moldura central. Vamos a retirar ambas anillas.
y así retiraremos los tapizados para poder acceder al cable. Y lo mismo en el lado izquierdo. En este caso desconectaremos tanto la luz como el mechero. Como podéis ver, tenemos el cable rojo que va al piloto. En este conexionado de aquí tenemos el cableado que va hacia el paragolpes. Y en la zona del pilarete tenemos el cable que sube a la señal de antiniebla. Y en este otro lado posicionaremos la centralita y cogeremos el positivo de la batería. Con la ayuda de los tornillos, tener en cuenta que son unos tornillos especiales un poquitín más largos para esta base plástica, la sujetaremos en esta posición. Si os fijáis, lo que hago es que abra hacia abajo. De esta forma evitamos tener que recortar más el paragolpes. Si lo pusiésemos de la otra forma, sería necesario o bajar más la base o recortar más el paragolpes. Lo hemos dejado sujeto con una brida en este punto de aquí y ahora vamos a sujetar el cableado al cuerpo central y lo vamos a introducir por la goma que tenemos aquí. Le ponemos las bridas para sujetarlo, bridas incluidas en nuestro kit Aragon Pro. Introduciremos el cableado. Tenemos un orificio que lo podemos ver lateralmente. Ya lo tenemos ahí, una parte del cableado y ahora la siguiente. Y pondremos la goma sellando. Terminaremos de sujetar el cableado, lo sujetamos al cableado original del vehículo. Y pasaremos ahora al interior a hacer el conexionado. Teniendo en cuenta que tenemos la señal de marcha atrás en el paragolpes y para evitar cualquier tipo de error, vamos a colocar primero el paragolpes y de esta forma localizar con mayor facilidad la señal de marcha atrás en este. La centralita la vamos a sujetar mediante el adhesivo de doble cara incluido en el kit. Lo vamos a dejar puesto aquí y de esta forma las masas las podremos colocar en la tuerca que lleva el vehículo. Ahora, antes de seguir con la instalación, os voy a distribuir todos los cables y os voy a enseñar cómo quedan en el vehículo, teniendo en cuenta de dónde vamos a coger cada una de las señales. Como podéis ver, el positivo lo hemos cogido directamente de la batería. No hemos puesto todavía el fusible y no lo pondremos hasta que no hagamos correctamente el conexionado. Dejamos ya puesta la tapa que cubría el terminal y ahí va a ir ubicado nuestro fusible. Hemos dejado pasado los cables de freno, posición derecha e intermitencia derecha a la conexión del piloto. Ojo, muy importante, no lo estoy cogiendo al cableado que va al piloto, porque si tuviesen que cambiar el piloto, este trozo de cable hay que quitarlo con el piloto. Entonces, la conexión la vamos a realizar antes de ese punto de conexión, justo aquí donde estoy marcando. Tendremos que localizar las señales de la siguiente forma. Aunque yo os diga los cables, siempre confirmar de que esas son las señales correspondientes, porque en algunos vehículos pueden cambiar. En este caso, el cable azul claro será el de señal de intermitencia, cable verde de nuestra instalación. Cable verde de la instalación del vehículo irá conectado con el cable marrón de posición de nuestra instalación. Cable azul será la señal de freno, que es el cable rojo de nuestra instalación. Como podéis ver, hemos pasado el cable de la derecha a la izquierda, con las señales de intermitencia izquierda, posición izquierda, antiniebla y marcha atrás. Y la marcha atrás, al ir ubicada en el paragolpes, la cogeremos de este conector. Al igual que en el piloto, no lo vamos a coger del conector que sale para afuera, sino en el conector que se queda dentro del vehículo. Es el cable rojo que vemos aquí. Conectaremos el cable naranja de nuestra instalación. Como podéis ver, esto es el lado izquierdo y tenemos el cable que sale hacia el piloto y aquí el conexionado. Y al igual que en el lado de la derecha, vamos a conectar los cables sobre el conector antes de que salga hacia afuera. Cable amarillo con el cable amarillo de nuestra instalación
primer clic a mano y es el intermitente izquierdo. El cable verde del vehículo es el cable que corresponde a la señal de posición. Cable negro de nuestra instalación. El cable azul, como podéis ver, lo tenemos ya ubicado en esta posición. Tenemos que conectarlo más allá de donde tenemos el cinturón de seguridad. En el mazo de cables que va al portón, que tenemos aquí un conector de 20 pines, el cual nos lo tapa el techo, veremos este cable. Este cable es violeta con una línea negra, muy finito. Vamos a conectar aquí la señal de antiniebla, último cable que tenemos que conectar, que irá con el cable azul de nuestra instalación. Antes de comprobar, colocaremos el fusible. Una vez terminado el conexionado y puesto el fusible, pasamos a la comprobación de las luces. Con la ayuda del Top Bar Tester comprobaremos el funcionamiento de todas las señales. Y con esto finalizamos el montaje de este Lexus UX. Hasta el siguiente vídeo.